Querría recordar, aunque es un hecho sabido, que la encuesta de población activa es la que da el mejor cuadro de cómo está nuestro mercado de trabajo. Hay diferentes indicadores, pero el que está homologado internacionalmente y el que da la mejor visión es esta encuesta de población activa y no los datos mensuales de afiliación a la Seguridad Social, que son muy estacionales. Los últimos mostraban creación de empleo, pero la mitad de esa creación de empleo eran la hostelería, debido a la Semana Santa, y con contratos de pocas semanas de duración que hoy en día habrán ya desaparecido. Por tanto, voy a centrar mis comentarios en esa encuesta de población activa, que es la homologada internacionalmente y la que todos los expertos consideran que da la mejor visión de nuestro mercado de trabajo. ¿Y qué dice esa encuesta de población activa? Del primer trimestre de 2014, salida hace pocos días, insisto. Lo principal que dice es que ha continuado la destrucción de empleo. Tanto en términos trimestrales, se destruyeron 184.000 empleos, como en los últimos 12 meses. Es decir, ha continuado la destrucción de empleo, que dura desde el inicio de la legislatura y que es difícil desvincular de la reforma laboral, porque si en medio de una recesión ustedes facilitan fuertemente el despido, cabía esperar lo que ha sucedido, que es que se han intensificado esos despidos, esa destrucción de puestos de trabajo. Quiero detenerme en este dato porque es un dato muy importante. Usted es cierto que ha sido muy ponderada en su valoración y es de agradecer, pero es que su moderada valoración choca con la que ha habido por sus compañeros de partido. Hasta hace poco ministro y ahora candidato, señor Cañete, declaraba que España lidera la creación de empleo en Europa. ¿Cómo va a liderar la creación de empleo en Europa si todavía la EPA no muestra ninguna creación, sino destrucción de empleo? Y la señora Cospedal nos decía que 344.000 parados han encontrado un puesto de trabajo. Bien, creo que la EPA demuestra que hasta marzo no se había creado, sino destruido empleo. Es cierto que el desempleo, sin embargo, el paro había caído. En los últimos 12 meses el paro ha caído en 344.000 personas. Pero esas personas no han salido del paro hacia un empleo. Muchos ciudadanos tienen confusión sobre eso y el Gobierno nos da la sensación que se aprovecha y fomenta esa confusión presumiendo de la caída del paro. Pero esos parados, esos 344.000 parados, no han salido hacia un empleo. ¿Es que se puede salir del paro hacia otro sitio que no sea hacia un empleo? Pues sí, se puede salir del paro mediante la emigración al exterior y desaparecen de nuestras estadísticas de paro, y eso ha sucedido en España. Y se puede salir del paro por el desánimo en la búsqueda de empleo. Los parados desanimados dejan de buscar empleo y dejan de considerarse parados, se consideran inactivos. Estadísticamente ya no son parados, son población inactiva. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en nuestro país. Ha caído el paro no porque los parados hayan encontrado un empleo, sino porque los parados han emigrado al extranjero o han abandonado la búsqueda de empleo. Y la población activa es muy elocuente. En los últimos 12 meses han abandonado el mercado de trabajo en España casi 500.000 de personas, 424.000 personas. Deberíamos aclarar a los ciudadanos que cuando se celebra que cae el paro, estamos celebrando que cae la población activa, porque hasta marzo no se había creado empleo. El Gobierno celebra que casi 500.000 de personas hayan abandonado el mercado de trabajo, porque han abandonado el país o, desanimados, han dejado de buscar empleo. Este desánimo tampoco es casual y está relacionado con otros datos que han salido últimamente y que en medio del fragor del empleo al paro han pasado más desapercibidos, pero tienen muchísima importancia, por lo menos para nuestro grupo parlamentario. Es más conocido el tema de los hogares que tienen todos los miembros en paro, que han aumentado y están cerca de 2 millones. Pero se ha hecho poco énfasis, pese a la enorme importancia que tiene, en el dato de la tasa de cobertura. Es decir, qué porcentaje de los parados tienen una prestación de desempleo. Y esa tasa de cobertura lleva tiempo cayendo aceleradamente y está ya en el 59%, por debajo del 60%. Eso quiere decir que si nos fijamos en el paro registrado en los servicios de empleo, hay 2 millones de parados registrados sin ninguna prestación. Pero si nos fijamos en los parados de la EPA, que recoge mejor la cifra total de paro, estamos hablando de 3.200.000 parados que ya no tienen ninguna prestación, que ya no tienen ningún tipo de cobertura. Tal vez eso tenga que ver con ese desánimo de parados de larga duración que no encuentran un empleo, que no tienen cobertura y simplemente se desaniman y dejan de buscar empleo.
Nuestro sistema social no solo está fallando en proporcionar cobertura a los parados debido a la duración de la crisis, para la que no estaban diseñados, también está fracasando, pese a sus palabras tan optimistas, en darles formación. Usted ha hablado de unas reformas a las que ahora me referiré, pero es que el presupuesto de políticas activas de empleo se ha recortado a la mitad durante su mandato. Eso contradice ese mayor esfuerzo para activar a nuestros parados, para formarlos. Es difícil, reduciendo los presupuestos a la mitad, mejorar mucho esas tareas. Nos preocupa extraordinariamente las noticias que ha habido últimamente sobre los cursos de formación, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Andaluza. Creemos, como dijimos a la ministra el otro día, que habría que investigar si este problema no se ha extendido a otras comunidades autónomas y reformar el sistema de cursos de formación aprendiendo de estos errores. Y querría preguntarle a este respecto si nos puede dar más detalles de por dónde va a ir esa reforma y en qué medida va a tener en cuenta los escándalos recientemente descubiertos. Nos alegra esta mayor homogeneidad entre los sistemas públicos autonómicos después de 6 años de crisis y, en particular, la creación de este portal único que nació de una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario, aunque la puesta en práctica está siendo dificultosa o, al menos, larga en el tiempo. Hemos hablado de desempleo, hemos hablado de política activa, hemos hablado de ocupación, pero hay otros datos del mercado de trabajo que también cabe relacionar con los efectos de la reforma laboral, porque aunque se pierda empleo neto, se firman muchos cientos de miles de contratos laborales en nuestro país. Y estos nuevos contratos se caracterizan por su precariedad. Usted ha dicho, el 9,5% son indefinidos. Yo digo sí, efectivamente, es decir, más del 90% son temporales, más del 90% son precarios. Y esto, de nuevo, no sucede por casualidad. En la reforma laboral se ha facilitado la precarización del empleo. El contrato a tiempo parcial ahora permite una distribución mucho más irregular de la jornada, permite hacer hasta un 90% de horas extra, aunque ahora se llamen complementarias. Hay unos contratos de formación y aprendizaje hasta edades avanzadas y con dudosa formación. Hay unos contratos falsamente indefinidos, con 1 año de contrato a prueba. Es decir, que esa precarización está ligada a que la reforma laboral ha facilitado la precarización. Efectivamente, cuando el PIB se recupere y ha tocado fondo, se creará más empleo, pero un empleo indefinido de antes puede perfectamente ser equiparable a 2 o 3 empleos precarios de los que ahora se están firmando, a tiempo parcial con horas extra o de formación. No solo el empleo se ha precarizado, como consecuencia de que la reforma laboral lo facilita. Ha habido una bajada fuerte de salarios y el propio Banco de España o la COE han reconocido que las estadísticas pueden estar infravalorando esa bajada, que puede ser mayor de lo que recogen las estadísticas. Además, esta bajada se ha tendido a concentrar en las rentas inferiores y está relacionada con otro dato importante que hemos conocido en los últimos tiempos y que es de la Comisión Europea. Todos los datos que estoy citando son datos oficiales. Y es que en España el 12% de las personas que tienen un empleo están en situación de pobreza. Tener un empleo en España ya no garantiza evitar la pobreza. Es cierto que el PIB ha tocado fondo en el tercer trimestre del año pasado, es cierto que la destrucción de empleo debe estar cerca de tocar fondo y a nosotros que vivimos en este país, desde luego, nos alegra, no puede ser de otra manera que se toque fondo. Lo que cuestionamos es el discurso que se construye en torno a este hecho cierto. La propia duración de la crisis y su intensidad tiene mucho que ver con ese tocar fondo, con un 26% de paro en España, 33% en muchas comunidades. Ya parece una destrucción de empleo tan enorme que era difícil ir mucho más allá. El tejido productivo que subsiste es el más competitivo. Ha habido medidas importantes de la Unión Europea, flexibilizando el objetivo de déficit, del Banco Central Europeo. Lo que no acaba de explicar el Gobierno es cómo él ha reactivado la economía, porque él a las empresas que crean empleo les ha subido fuertemente los impuestos, les ha subido el coste de la energía, ha recortado el gasto en I+D, en infraestructuras. La relación más directa podría tener que ver con la reducción salarial, pero es que ustedes no solo no presumen de ella, la niegan. Entonces, ¿nos podrían explicar exactamente por qué vías esta
tocar fondo de la economía se ha logrado con las políticas gubernamentales. Y en cualquier caso, entendemos el clima electoral, pero nos están haciendo querer creer que hay una especie de milagro económico, como si esto fuese en los años 60, y las previsiones de la Comisión Europea o del propio programa de estabilidad lo que señalan es una recuperación débil y con poca creación de empleo. La Unión Europea prevé un 24% de paro al final de legislatura. Mucho empleo se tendría que crear para recuperar el casi millón de puestos de trabajo que se han perdido desde el inicio de la legislatura. Y, por tanto, digamos a los ciudadanos toda la verdad de lo que dicen las estadísticas oficiales y no una pequeña muestra sobre la que se construye un discurso triunfalista puramente electoral. Muchas gracias, presidente.